pasando por una necesidad, porque que tienen esa falta de perdón, que se están preguntando cómo yo voy a perdonar a aquel hombre que me dejó embarazada, cómo yo voy a perdonar a aquel agresor que me violó. Es que yo tengo aquí en mi vientre a un niño que fue causa de una violación. Es que yo soy homosexual no porque quiero hacerlo, sino porque alguien me llevó a ser homosexual. Porque hay mucha gente que no quiere ser homosexual. Es que la violación lo llevó a eso, el espíritu entró para que pueda ser un poquito más claro. Entonces, hay gente ahí detrás de la cámara que yo sé que ahora mismo están viendo este video y se están preguntando, pero, así es, y se van a decir, pero si él perdonó a esa persona, y muchos familiares míos que quizás van a ver este video, porque yo se lo mando, van a preguntar y van a decir, pero si Manauri perdonó a la persona que nosotros sabemos, ¿cómo no yo no voy a perdonar a aquella persona que me ha hecho daño? así es. Mira. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermana y amiga Francheli Bautista de Pérez. Y como siempre estamos aquí trayendo una palabra de bendición para tu vida. Hoy no estoy sola, estoy con mi hermano y amigo Manauris Morillo. Saluda a esa audiencia que te está viendo ahí. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es un grato placer estar aquí nuevamente compartiendo en este día tan especial que el Señor nos permite llevar palabra de vida a esa gente linda y bella que nos siguen a través de esta página. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y como siempre traemos una palabra de parte de Dios, que es palabra que va a restaurar tu vida. Así que presta atención a la palabra que Dios trae a través de su siervo Manauris. Usted sabe muy bien que este hombre tiene esa experiencia demasiado fuerte. Lo que ha pasado, lo que sigue pasando, porque la vida del cristiano no solamente se basa en un pasado, sino que mientras tú estás en el camino del Señor, hay cosas que el Señor te vaya enseñando y tú vas a tener que desaprender para tú aprender a la manera de Dios. Así que sin más preámbulo, cuéntale a la gente que ellos tienen que saber lo que Dios ha hecho contigo. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando de algo muy poderoso que hemos escuchado muchas veces hablar, pero no lo ponemos en práctica. ¿Y sabes qué? Acerca del perdón. Así es. Acerca del perdón. Fíjate que la primera vez, que estuvimos por acá, me recuerdo que estuvimos hablando acerca de lo que fue mi testimonio, la parte final, de cuando vi la boca que se me apareció en el espejo, de todo eso, cuando fui a la iglesia, que ahí fue que nos quedamos mayormente al final. Entonces, ¿qué es lo que Manauris va a hablar en esta hermosa tarde, en este hermoso día? Es lo siguiente, mi hermano, acerca del perdón. Yo fui violado por alguien de mi familia desde los 5 años hasta los 3. Wow. Y cuando yo fui violado por esa persona, que ya yo soy restaurado, que ya yo soy cambiado, que ya yo soy libertado, que ya estoy en la iglesia, y entonces comienza lo que es a dar el fruto, esa es la palabra del Señor, que hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Así es. Entonces ya Manauris es un líder, ya Manauris es un líder de alabanza, un pastor juvenil, pero pasa algo en la vida de Manauris. Mi primera experiencia donde yo escuché la voz de Dios fue a los 5 años, pero la segunda fue a los 16, cuando yo entonces estoy en el altar de la iglesia, que estoy adorando al Señor, y yo siempre me preguntaba, ¿por qué la unción no fluye? ¿Por qué el fuego no baja? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo me canso de adorar y nada pasa. Pues fíjate, yo fui confrontado por el Espíritu de Dios. Wow. Porque siendo un líder, pertenecía al ministerio de alabanza, guiaba una cantidad de 100 y pico de jóvenes, pero cómo el fuego, cómo la unción iba a fluir si Manauris tenía que perdonar a aquella persona que le hizo tanto daño. Muy fuerte. Entonces, ese día yo me acuerdo que el Espíritu de Dios me confrontó y me dijo, Manauris, yo quiero que tú perdones a la persona que te hizo tanto daño.
Y yo me acuerdo que eso fue una guerra con mi espíritu y el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quería perdonar a la persona que me hizo daño, porque fue una persona muy cercana a mí, ¿me entiendes? Entonces, ella es alguien de mi misma sangre. Entonces, no era fácil yo perdonar. Ese día estoy adorando, como acabo de decir, y el Espíritu de Dios me dice, todavía tú sigues siendo la Foris. Wow. ¿Quién era la Foris? El viejo Manauri. Entonces, el Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo de una forma sobrenatural. Yo perdoné a esa persona y yo ni supe cómo lo perdoné. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me llevó donde esa persona estaba ciegamente. Dice la palabra de Dios que Job dijo, de oídas te habían oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Manauri estaba así. Wow. De oída yo hubiera escuchado de un Dios de perdón, de un Dios restaurador, de un Dios que liberta, de un Dios que transforma, pero no podía pasar absolutamente nada en la vida de Manauri hasta que Manauri no perdonara a aquella persona que le hizo tanto daño. Manauri ministraba con raíz de amargura. Manauri ministraba con engaño. Manauri ministraba con falsedad. ¿Por qué? Porque no estaba predicando lo que vivía. No estaba predicando lo que en verdad Manauri era. Porque la iglesia era un gran líder que todo el mundo quería seguir por el gran testimonio que tengo, que Dios me libertó de la homosexualidad. Pues bien, entonces la gente quería seguirme, pero Manauri ministraba con raíz de amargura. Manauri no tenía perdón en su vida, porque tenía que perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño. Entonces, esa raíz de amargura, eso me limitaba a mí, a yo poder ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque estaba simplemente con esa raíz de amargura y no podía crecer físicamente y espiritualmente. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que cuando yo perdoné a esa persona que me hizo tanto daño, ese día yo lo recuerdo como hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me cegó de una forma sumamente poderosa. Y cuando yo perdoné a esa persona, yo ahora veo a esa persona, pero lo veo con otros ojos, porque no es lo mismo cuando tú ves a la gente desde tu propia perspectiva a tú verlo bajo la perspectiva del Espíritu de Dios. Así es. Pero cuando tú lo ves bajo tu propia perspectiva, tú lo que vas a querer matar a esa persona. Pero cuando tú lo ves bajo la perspectiva del Espíritu Santo, tú te das cuenta que él fue una víctima más de Satanás. Así Mira, te voy a decir algo. Aquí nadie tiene la culpa de lo que hace. El único culpable aquí es Satanás. Entonces, cuando tú comienzas a ver que la gente no tiene la culpabilidad, sino Satanás, entonces tu mente es cambiada, transformada, es libertada. Y lo lindo de tu conocer, de tu poder hablar del perdón del Señor, es que cuando yo veo a esa persona, ya yo no lo veo con la raíz de amargura que tenía antes. Ya yo no lo quiero matar como antes, porque Satanás me ministró muchas veces que lo matara. Pues desde los 9 años se maneja todo tipo de armas, mi papá me enseñó. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? El Espíritu de Dios, dice la palabra, que el Espíritu de Dios redarguye, exalta, corrige y que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Mientras yo estaba ministrando en la iglesia con raíz de amargura, mientras yo estaba ministrando en la iglesia falsedad, porque lo que le estaba dando era lo que había dentro de mí. Entonces, cuando yo fui el próximo domingo, que yo vi que la gloria de Dios se manifestó, que el Espíritu de Dios se movió. ¿Por qué? Porque ya no estaba adorando al Manauri lleno de carga y de culpabilidad, sino que ahora Manauri le dio la libertad al Espíritu Santo de que entrara a esa área de su vida. Manauri entonces fue transformado, Manauri entonces fue libertado. Entonces, las puertas
que estaban cerradas porque había una conducta que no era el Espíritu de Dios culpable, porque muchas veces queremos culpar al Espíritu de Dios de cosas que sabemos que están mal y lo queremos corregir. Así es. ¿Estás entendiendo? Entonces, esa falta de perdón que yo tenía hacia esa persona me limitó durante muchas veces de yo tener muchas experiencias lindas con el Señor. Esa falta de perdón me limitó muchas veces de yo ser hoy en día quien soy. Esa falta de perdón me limitaba yo ser el profeta que hoy en día soy, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo en este hermoso día? La falta de perdón te limita a tu ver la gloria de Dios. Así es. La falta de perdón te limita a tu poder dar aquel escalón que el Señor quiere llevarte. Fíjate algo, yo amo bastante a Job. Amo la historia de Job bastante. ¿Por qué? Porque Job, aún su esposa, diciéndole maldice a tu Dios y muere. Este hombre está en la capacidad de no guardarle rencor a su esposa, porque en la Biblia no registra que Job maldijo a su esposa. No. Nunca lo hizo. Ni maldijo a sus amigos, nunca lo hizo. Cuando tú tienes la capacidad de perdonar a alguien, tú no vas a ver a esa persona como la víctima. Y cuando vengan personas que han pasado por ese mismo proceso, tú vas a saber cómo subsanar a esa persona. Te estoy diciendo, no es que no ha llegado momentos donde yo he querido, porque ha llegado el momento. Cuando yo veo a esa persona, al momento ha llegado. ¡Wow! Me lloré desde los 5 años hasta los 3. No es fácil. Teniendo los face to face, cara a cara. El perdón no, tú no puedes decir que tú perdonaste de boca. Cualquiera dice yo perdoné de boca. Cualquiera dice yo me libre del perdón de boca. Cuando tú te das cuenta que tú perdonaste, cuando tú tienes la capacidad, la mentalidad y el servicio para tú servirle a esa persona que te hizo daño, y que no simplemente eso, sino que tú le sirves con todo el amor, con todo el respeto, es verdad que el pensamiento te va a llegar, porque no es que no va a estar. El pensamiento va a estar, pero tú lo recuerdas, ya no lo recuerdas con dolor, ya no lo recuerdas con amargura, sino que ahora ese recuerdo te da fortaleza, porque hay un sinnúmero de personas que tienen que venir detrás de ti. Hay un sinnúmero de hijos espirituales que vienen detrás de ti. Hay un sinnúmero de gente que escuchando este testimonio como el día de hoy, yo sé que hoy su vida va a ser transformada, porque quizás hay hombres, quizás hay mujeres, quizás hay niños que alguien lo violó. Y quizás venga a esa persona como el culpable. El único culpable aquí es Satanás. Porque Satanás no tiene que ver que tú seas un pastor, que tú seas un ministro, que tú seas un evangelista. Si le diste la brecha para él entrar a tu vida, él va a buscar a dañar y a matar, porque ese es su propósito. Entonces, cuando yo comencé a ver a esa persona de otra forma, fue como que la nube de Dios se abrió. Wow. Fue como que Dios dijo, espérate, lo que yo estaba esperando era eso. Justamente a mí me dieron una palabra en ese tiempo. Te estoy hablando del 2005 por ahí. El Señor venía hablándome, diciéndome, tú vas a viajar, tú vas a salir, tú eres profeta, tú eres evangelista, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero ¿cómo Manauri, escucha bien esto, cómo Manauri iba a salir a la nación? Si Manauri no estaba preparado, y quizás estaba preparado bíblicamente, quizás estaba preparado en el Instituto de la Asamblea de Dios, muy bien, soy teólogo, la gloria de Dios, pero ¿qué le iba a dar? ¿Cómo el Espíritu de Dios me iba a usar si el vaso estaba sucio? ¿Cómo el Espíritu de Dios me iba a hablar? ¿Cómo iba a haber una conexión entre Manauri y el Espíritu? Si no me permitía el rechazo y el perdón que yo le tenía a esa persona, recibirlo con el Espíritu. No sé cómo que hay gente que yo le vive hablando y tiene el vaso sucio. Bueno, yo no lo entiendo tampoco. No sé cómo que hay gente que tiene 70 años en la iglesia y no han cambiado una conducta. Así es. Porque hay creyentes, yo tenía una forma que yo decía, no, que yo era así, yo no lo perdono, Mira, cuando el Espíritu de Dios llegó ese día, Jehová no me mató a mí la misericordia.
en el altar estaba yo. Cuando él me habló y me dijo, vete a perdonar, yo diciéndole que no lo voy a perdonar. Dios mío. El Señor hablando y yo diciendo, yo no lo voy a perdonar. Yo no lo voy a hacer. Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios yo estaba en el altar. El Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo de una forma sobrenatural, a decirme que perdonara a esa persona que me hizo daño. Entonces después que yo perdoné a esa persona, entonces mi vida dio un giro. Mi vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora lo lindo de yo haber perdonado a esa persona es lo siguiente. Es cómo esa persona da testimonio del cambio que Dios ha hecho en mí. Cómo esa persona da testimonio de que ya yo no soy el mismo Manauri. Porque mira, cuando entonces yo acepto al Señor, y que ya lo acepto de verdad, o sea, no es que no lo tenía, para serte sincero, pero el perdón me limitaba de yo ver la gloria de Dios en mi vida. Porque hoy dice, de oídas te viene oído, pero más ahora mis ojos te ven. No es lo mismo cuando el Señor quiere hacer algo en tu vida, a que tú no lo dejes que Él lo haga. Porque el Señor venía dándome promesas, el Señor venía dándome profecías, pero esas profecías no se cumplían porque había una falta de perdón en mi vida. Entonces, hay una gran pregunta que la voy a hacer. ¿Puedo? Dele. ¿Por qué hay gente creyente, hasta me voy a subir un chisme, creyentes que tienen 70, 80, 90 años y la iglesia no cambia? No lo entiendo. Alguien le pisa un pie y tienen ese rencor 70,000 años. ¿Tú sabes qué? La falta de perdón te limita de tú ver la gloria de Dios en tu vida. Para que lo sepas. La falta de perdón me tuvo a mí 5 años sentado en una iglesia sin yo ver la gloria de Dios. Pero lo que la gente no entiende es que eso tal vez no te haga daño a ti. A uno le hace sentir mal, porque tú quieres estar en paz con esa persona. Pero lo que la gente no entiende es que si Cristo viene se van a quedar. Porque el problema no eres tú. Tú lo perdonaste, ok. Pero esa persona, si no quiere decidir, si no quiere hallar a esa persona, porque ya tú hiciste tu trabajo. Mira, algo que esa persona lucha cada vez que yo voy a donde esa persona vive, porque como te acabo de decir, es sangre, es de mi misma sangre. Cuando yo veo a donde esa persona vive, que yo le sirvo con todo el amor, que yo le sirvo con toda la amabilidad, porque como tú sabes, yo soy chef, a mí me encanta cocinar. Cuando yo le sirvo el plato a esa persona, o yo le sirvo algo, yo tengo que recordárselo, que yo lo perdoné. Claro. ¿Por qué? Porque baja la cabeza. O sea, yo lo perdoné, pero hay una culpabilidad en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya yo pasé por los mismos zapatos que él está. Ahora, que ya yo fui restaurado, que ya yo fui renovado, ahora me toca a mí enseñarle a él a perdonarse, a autoperdonarse, porque todavía no se ha perdonado. Todavía cuando él me ve, quizás él piensa como que yo le voy a hacer algo, pero ya yo fui una persona libertaria y transformada. Mira, el Señor, me acuerdo que cuando yo perdoné a esa persona, comenzaron las puertas a abrirse, comenzaron las prédicas a llegar, comenzaron las invitaciones a llegar. ¿Por qué? Porque eso me limitaba en mi vida, me limitaba a mí, de yo poder ver la gloria de Dios en mi vida. Pero cuando tú cargas con una falta de perdón, tú estás podrido por dentro. Tú estás putrefacto por dentro. Entonces tú no le puedes dar a alguien de algo que está podrido. Si un invitado le llega a tu casa, tú no le vas a dar un vino rancio, tú vas a destapar la mejor botella de vino que tengas extravagar. Entonces, el Espíritu de Dios es así mismo con la persona. Hay personas que Dios le va a dar cosas con límites. ¿Cómo así? Si tú dejas esto, yo te voy a dar esto. Si tú cambias esta área, yo te voy a bendecir en tal área. El Espíritu de Dios es permisivo. No, simplemente que Él tiene líneas las cuales tú no puedes pasar. El Señor va a cumplir su palabra en tu vida por encima de lo que sea.
Pero hay cosas en la vida tuya, que tú sabes que te limitan de tu ver la gloria de Dios. Entonces tú tienes que cambiarla para que tú puedas ver el fluir, la manifestación del Señor. Por algo Él es el alfarero. Exactamente. Si Él es el alfarero, tú tienes como buena vasija dejarte moldear por Él. Pero hay gente que no le interesa, que no le importa, y por eso pasa años y años y años, y siempre tú ves que viven en lo mismo. Porque no han dejado que Cristo haga la buena obra en ellos. Así es, mira. La gente que vive con falta de perdón no es feliz. Así es. Porque tenemos muchos líderes que fingen haber perdonado. Y algo que yo me pregunto y también cuestiono es lo siguiente: ¿qué es lo que está pasando en las iglesias de hoy en día? Que no está ocurriendo milagros, que no están pasando prodigios, maravillas como pasaba alguien. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen falta de perdón y que están viviendo bajo una competencia espiritual. Así es. Entonces, cuando tú estás viviendo bajo una competencia, tú no sabes ¿cómo que se dice la palabra correcta? El potencial o el valor de tu ministerio. Porque cuando tú sabes el valor del potencial de tu ministerio, tú no vas a luchar con nadie. Tú no vas a competir con nadie, porque tú sabes quién es, tú sabes quién eres tu punto, y eso no te va a afectar. Entonces, yo, Manauri, no se daba cuenta quién era él. Yo vine a darme cuenta quién soy yo cuando yo perdoné a esa persona. Yo vine a darme cuenta del gran potencial que había en mí cuando yo pude perdonar a esa persona, porque mire, hermano, que está escuchando, es duro. Sí. Perdonar a alguien que te violó desde los 5 años hasta los 13. Y no que simplemente te violaba, sino que por violando te ponía un cuchillo ahí y te decía que si habla te mato. Es duro, pero usted puede. ¿Sabe por qué? Porque yo pude perdonarlo. Y yo hablo de mi testimonio sin raíz de amargura. Hablo de mi testimonio sin rechazo. Hablo de mi testimonio sin heridas. Hablo de mi testimonio sin tener como esa preocupación, porque cuando el Espíritu de Dios llegó a mi vida, que me transformó, que me libertó, Él me ha ido transformando en todas las áreas, Él me ha ido libertando en muchísimas áreas. Y tú sabes, los jóvenes que yo hablo a diario con ellos, que están luchando porque un papá lo violó, así es, porque un tío lo violó, porque alguien lo violó, y no saben cómo lidiar con eso, porque a veces el agresor vive dentro de tu propia casa y tú no lo puedes sacar de ahí, porque son quizás familia, porque son quizás primos, porque son quizás hermanos, porque son quizás tíos. Entonces, esa persona tiene que luchar en su misma casa con el mismo agresor, porque la casa es el refugio tuyo. Pero hay mucha gente que la casa se convierte en el infierno de ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar dicho en este día? El Espíritu de Dios te va a dar la capacidad para tú perdonar a aquella persona que te hizo daño. El Espíritu de Dios te va a enseñar cómo tú tienes que perdonar a esa persona. Hay varón por el que es difícil, hay varón por el que es duro. Lamentablemente, si tú no perdonas, no te vas a ir para el cielo. Y hay mucha gente dentro de las iglesias con falta de perdón. Hay mucha gente dentro de las iglesias que porque un hermano predicó mejor que yo, ya yo le cogí odio. Dios mío. Hay mucha gente dentro de las iglesias que porque Frangeli canta bien bonito, ya yo no quiero saber de Frangeli. ¿Y así qué tiene Frangeli? ¿Qué tiene Manauri que usted no tenga? Así es. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando tú cargas con una falta de perdón, tu vida espiritual es una vida muerta. Yo siempre tengo que hablar de este gran predicador que es Gigi Ávila. Wow, tener la capacidad de perdonar a alguien que te mató a tu hija y tenerlo en el ministerio todavía hasta el sol de hoy. Ahora, después de haber pasado de ser la mano derecha de Gigi Ávila, ahora ser la mano derecha de su esposa y estar ahí su agresor, eso se llama amor. Eso se llama que usted perdonó. ¿Por qué yo tengo legalidad de hablar del perdón? Porque yo voy a donde esa persona y le tengo que servir, le sirvo. Cuantas veces esa persona me necesita, estoy ahí. Yo no creo en gente
que ha perdonado y dice, yo te perdoné pero no olvido, quien perdona olvida. Si tú no has olvidado, oye bien, esto que voy a desatar, si tú no has olvidado, no estás en la capacidad de haber perdonado. No es que tú vas a olvidar por completo, no es que te estoy diciendo que tú te vas a olvidar de lo que te hicieron. Borrón y cuenta nueva, no. Porque eso está ahí. Eso está ahí en tu mente. Y gravita cada vez que tú ves a tu agresor. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que tú perdonaste? Cuando ya tú lo recuerdas, pero no hay heridas. Cuando tú lo recuerdas, pero ya te pasa por arriba. Cuando tú ves esa herida, eso que te hicieron, lo tienes ahora, que ya no como una debilidad, sino tú lo tienes como una fortaleza, para entonces hablarle a aquellas personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste a diario. Y parece mentira, yo estoy hablando hoy de este tema, pero hace como 2 semanas yo estaba hablando con un hijo de un pastor que está pasando por lo mismo. Wow. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? El Señor sabe de dónde saca a cada persona. El Señor no simplemente a mí me libertó de la homosexualidad. El Señor a mí me libertó de la brujería. Dios. El Señor a mí me libertó de la droga. El Señor me libertó a mí de la pornografía. El Señor me libertó a mí de la masturbación. El Señor me libertó a mí de la mentira. El Señor a mí me sanó de cáncer a la edad de 15 años, que es otro testimonio que vamos a dar muy pronto por aquí. Y tengo pruebas porque yo hablo con pruebas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ha visto tantas cosas. El Señor me libró del mes pasado a morir en un avión. Entonces, ¿qué es lo que te estoy hablando? ¿Por qué el Señor? Conmigo, yo puedo decir que Él ha sido bueno. Wow. Y hoy yo quiero que oremos por aquellas personas que están pasando por una necesidad, porque que tienen esa falta de perdón, que se están preguntando cómo yo voy a perdonar a aquel hombre que me dejó embarazada, cómo yo voy a perdonar a aquel agresor que me violó. Es que yo tengo aquí en mi vientre a un niño que fue causa de una violación. Es que yo soy homosexual no porque quiero hacerlo, sino porque alguien me llevó a ser homosexual. Porque hay mucha gente que no quiere ser homosexual. Es que la violación lo llevó a eso, el espíritu entró para que pueda ser un poquito más claro. Entonces, hay gente ahí detrás de la cámara que yo sé que ahora mismo están viendo este video y se están preguntando, pero si él pudo, yo puedo. Así es. Y se van a decir, pero si él perdonó a esa persona, y muchos familiares míos que quizás van a ver este video, porque yo se lo mando, van a preguntar y van a decir, pero si Manauri perdonó a la persona que nosotros sabemos, ¿cómo no yo no voy a perdonar a aquella persona que me ha hecho daño? Así Mira, es. Y ya con esto, como que dice, termino la segunda parte del testimonio. A mí me gusta algo de Jesús. ¿Qué te gusta? Que Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, Él nunca lo rechazó. Así es. Él lo siguió amando. Entonces yo soy, santa aleluya, yo soy ejemplo vivo de Él. Y dice la palabra del Señor que Él me hizo hechura de Él, a su imagen y semejanza de Él. Y como Él caminó, yo tengo que caminar. O sea, yo tengo que amar a esa persona a la misma capacidad que Jesús amó a aquel que lo vendió. Así es. Que Judas fue hijo de perdición. Bueno, gloria a Dios, porque fue hijo de perdición, un propósito tenía. Pero yo tengo que amar a esa persona de la misma forma que Jesús me amó. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas. Señor, en este día venimos en este día, Dios, presentándote, Señor, cada una de esas personas que están ahí a través de esta cámara, a través de esta plataforma, Señor. Padre, se están preguntando cómo ellos van a perdonar a aquella persona que le hizo tanto daño. Que se están preguntando, Señor, cómo ellos van a perdonar, Dios mío, a aquella persona, Señor, que le hirió, a aquella persona que le maltrató, a aquella persona que le hizo daño, a aquella persona que lo violó, a aquella persona, Dios mío, que tiene un niño o una niña, Dios mío, en su vientre, Padre amado, que es víctima de una violación, Señor.
te vengo pidiendo en esta hora que sea tu Dios mío, sanando ese corazón, carcomiendo ese corazón, Dios mío, para que ellos puedan recibir tu perdón, Señor. Mira a los homosexuales que están viendo esta transmisión. Mira a las lesbianas que están viendo esta transmisión. Mira, Dios mío, las prostitutas que están viendo esta transmisión. Padre, yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, que es el que convence al hombre de pecado, lo estoy convenciendo, Señor, y que tú vengas, Dios mío, sanando esas heridas que quizás te violó un primo, quizás te violó un hermano, quizás te violó un padre, que quizás te violó un vecino. En esta hora, en el nombre de Jesús, vengo a declarar, a profetizar el perdón que sobrepasa todo entendimiento, que es el perdón de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. De verdad que sin desperdicio, cuando Manauri viene aquí, es la misma gloria de Dios. Porque yo sé que hay gente que se identifica, y aunque tú no hayas salido de ese mundo, pero sí hay dudas que se te aclarecen. Sí hay palabras que Dios también te habla, porque no solamente, a mí Dios me habló. Así no es. solamente que tú tienes que ser homosexual para tú escuchar esta palabra, sino que Cristo, a través de Manauri, el Señor va hablando, porque Dios conoce la necesidad de cada quien. Amén. Así que ve rapidito, suscríbete, dale a la campanita, para que te sigan llegando videos como estos, bastante edificativos. Cosas que de verdad pasan. No dije que se la inventó, que no. Aquí traemos contenido de gente de Dios que uno sabe lo que realmente pasó. Aquí no nos estamos inventando ninguna cosa. Eso es lo que verdaderamente edifica. Cuando alguien, eso es esencia. Cuando alguien testifica algo que ha vivido, hay un boom. Es así. Pero cuando yo vengo a hablar algo que no edifica nada, que me estoy inventando, que yo era brujo, que yo era esto, entonces, mire, salga de ahí rapidito. Así es. Porque ahí no está Dios, porque ahí hay mentira. Amén. Pero aquí no es porque le estamos diciendo, no, que nada más entre aquí, no. Usted conoce y tal vez usted tenga a alguien de su preferencia, pero nosotros, como siervos de Cristo, estamos enfocados en la verdad. Amén. Estamos enfocados en llevar un testimonio, una palabra que verdaderamente te hable de parte de Dios, que no sea mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Así que estuvo contigo tu hermano y amiga Franchely Bautista Pérez, también tu hermano y amigo profeta de Dios, Tu hermano Auris Morillo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Bendiciones. Dios te bendiga y ya tú sabes, hasta una próxima. Shalom, shalom, amados.